Ok, vamos a ver en este caso lo que son virus arbovirus, ¿correcto? Doctor, ¿quiénes son los virus arbovirus? Importantes que debes acordarte. Son dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya, ¿correcto? Oiga, doctor, ¿pero por qué se le llama arbovirus? Ok, porque estos virus son transmitidos por un vector, que en este caso son mosquitos, ¿correcto? Insectos, tipo mosquitos, ¿ya? Por eso el nombre arbovirus. Muy bien, uno de esos arbovirus viene a ser el dengue. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctor, hablemos de la etiología del dengue, que es muy importante. Doctores, recuerden que este dengue o este virus del dengue es un virus ARN, ¿correcto? Es un virus ARN de la familia Flaviviridae y del género Flavivirus. Fácil de acordarse, ¿ok? El nombre, o sea, la especie es virus del dengue. Ahora, como estás viendo acá, doctores, este tiene 4 serotipos. Claramente lo estás viendo ahí. Doctor, un datito. ¿En base a qué se clasifican estos 4 serotipos? En base a la proteína de envoltura conocida como E4. Doctor, ¿cómo envoltura? Recuerda algunas características de este virus del dengue. ¿Qué te parece? Algunas características. Su nucleocápside es icosaédrica, ¿correcto? Es icosaédrica, ¿ya? Recuerda que los virus pueden tener núcleos icosaédricos, nucleocápside helicoidal o incluso complejos, ¿ok? Muy bien, además de tener ese tipo de nucleocápside, pueden ser con envoltura o sin envoltura. En el caso del virus del dengue es con envoltura. Y es lo que estamos viendo acá. Miren, doctores, esto de acá viene a ser pues el nucleocápside, lo que está ahí adentro. Y lo que está acá afuera viene a ser pues la envoltura. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos envoltura, nucleocápside y adentro su material genético, ese virus ARN, ¿cómo es? Es de cadena simple, también llamado monocatenario. ¿En qué sentido? Si te preguntan, en sentido positivo, ¿correcto? En sentido positivo, ¿ya? Muy bien. Y no es segmentada. Otra característica del material genético, no es segmentado. Ahora, dentro de esa envoltura, como te decía, hay una proteína conocida como proteína E. Hay otras más, como por ejemplo la proteína M, proteína de membrana, ¿ok? Y así, otras más, ¿ok? Claro, dentro de la cápside también tiene su cápside C, ¿correcto? Una proteína. Y bueno, adentro está el material genético que es ARN monocatenario, ¿ok? En sentido positivo. Muy bien, entonces es en base a esta proteína E que se va a clasificar a los virus del dengue en DEN 1, 2, 3 y 4, ¿correcto? Doctores, de estos, datito, aumenta tu nivel, de estos, ¿cuáles son los que están asociados a gravedad? El 2 y el 3. Estos están más asociados a gravedad o tienen más riesgo de hacer gravedad, ¿correcto? Formas graves. Ya hablando de este virus, ¿no? Ya con el humano, ¿cuántos ciclos biológicos tiene? Hay solamente un solo ciclo biológico, es decir, humano, ¿correcto? Humano, mosquito, humano. ¿Cómo estás viendo acá? Humano, mosquito, humano, ¿correcto? Y obviamente la reversa también, ¿no? Ahí está. Doctor, ¿y quién es el mosquito acá? Es el famoso este de acá, Aedes aegypti. Aedes aegypti. Fácil, ¿correcto? ¿Ok? Y no solamente del dengue. Recuerden, doctores, que también Aedes aegypti viene a ser pues el vector. También dentro de la fiebre amarilla, obviamente en su ciclo urbano, ¿correcto? También es vector de chikungunya y también es vector de Zika. O sea, Aedes aegypti es vector para estos 4 virus: dengue, fiebre amarilla, chikungunya y Zika. ¿Correcto? Ten en cuenta que en fiebre amarilla es en el ciclo urbano. ¿Ya? Muy bien. Hablemos de la clínica del dengue, doctores. La clínica del dengue, ¿ya? ¿Ok? Primero que va a tener un periodo de incubación menos de una semana. Algunos dicen 5 a 7 días, otros dicen como el UpToDate 4 a 7 días. E incluso con un rango desde 3 a 14 días. Pero lo que sí se describe muy bien es que hay 3 fases clínicas: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Acá la tenemos: febril, crítica y de recuperación.
Y es rápido, es en días nada más, doctores. Algunas características que podemos remarcar. Miren, en la primera fase, que más o menos dura eso, 3 días aproximadamente, un poco más, ¿ok? Vamos a tener tremenda viremia. Y como tiene tremenda viremia, obviamente, virus en la sangre va a generar fiebre, es un pirógeno. Por lo tanto, la temperatura está elevada. ¿Ok? Y no solamente la temperatura, es decir, no solamente tiene fiebre, sino que también tiene otros síntomas más que luego te voy a mencionar. Pero de ellos hay que remarcar esto, los dolores, el malestar general tremendo, ¿correcto? Por eso, datito, aumenta tu nivel, al dengue también le llaman la fiebre quebrantahuesos, porque duele un montón. Fiebre quebrantahuesos, ¿correcto? Y otro signo característico del dengue es esto, el dolor retroocular. Apúntalo, remárcalo, por favor. Tú lees dolor retroocular, al toque, quiero que pienses en dengue, de frente. Obviamente en el contexto de una pregunta de un caso clínico de infecto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No te olvides, ¿ah? Dolor retroocular. Además, también puede tener su exantema o su rash del dengue. ¿Ok? Muy bien, eso es lo que podemos tener. Algo muy evidente en este momento es que el paciente tiene potencial riesgo de ¿qué? De deshidratarse. Tiene un riesgo de deshidratarse. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque vomita, porque puede hacer por ahí una diarreíta de repente, ¿no? Intolerancia oral de repente, ¿correcto? Entonces tiene riesgo de deshidratarse. En esta primera fase, fase febril, ¿ok? El nivel de plaquetas está bien y el nivel de hematocritos también es el adecuado, ¿ok? Se mantiene, ¿ya? Ahora viene la segunda fase, la fase crítica, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? En la cual anecdóticamente baja un poco la temperatura al inicio para que luego se eleve, ¿ok? Y ya comienza a haber marcadores laboratoriales importantes, como por ejemplo la hemoconcentración. Miren cómo el hematocrito se eleva. ¿Por qué, doctor? Pues se eleva porque el agua intravascular sale al tercer espacio. ¿Estamos de acuerdo? Sale al extravascular. Por lo tanto, los hematíes en el torrente sanguíneo o en los vasos se hemoconcentran. Es por ese motivo que el hematocrito se eleva. ¿Ya? Y no solamente ocurre eso. Las plaquetas, no está bien descrito, pero las plaquetas también caen. Cursa con plaquetopenia. Entonces hay una hemoconcentración, hematocrito elevado y plaquetopenia. ¿Correcto? Además de eso, doctores, como hay una extravasación de líquido, tiene riesgo de ¿qué? Potencial riesgo de hacer shock. Y no solamente eso, sino que también haya daño de órganos y sangrados. Por eso tiene que haber una adecuada hidratación del paciente. El sangrado apoyado también, porque seguramente va a cursar con trastorno de hemostasia, como por ejemplo la plaquetopenia. Desde esta fase 2 ya vamos a ver cómo va apareciendo los anticuerpos tipo IgM, tipo IgG. Tienes que darle un tiempo para que aparezca. ¿Ok? Luego viene la fase de recuperación o convalecencia también le dicen, en la cual si es que el paciente sobrevive la fase crítica, pasa a esta tercera fase. La temperatura se regulariza. ¿Qué pasa con el líquido? De lo que estaba extravascular vuelve al intravascular. Regresa. Reabsorción de la sobrecarga. ¿Ok? Las plaquetas también mejoran y el hematocrito también mejora. Y obviamente ya es más evidente los anticuerpos tipo IgM y IgG. ¿Estamos de acuerdo? Esta es, pues, chicos, las 3 fases, doctores, del dengue. ¿Ya? Para el diagnóstico de dengue, ¿correcto? Como la guía de práctica clínica lo menciona claramente, ¿ya? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, o sea, tiene que haber una clínica sugestiva, la que te he comentado, y un dato epidemiológico, o sea, que tenga contacto o que haya estado en una zona que es endémica de dengue, ¿correcto? Que son varias del país en realidad, ¿ok? Bueno, o que te hayan comentado que había un brote de dengue, o que ha estado en contacto con alguien que ha tenido dengue, siempre te lo ponen, ¿ya? Obviamente hay otras pruebas que yo puedo pedir, como por ejemplo los anticuerpos, como por ejemplo el famoso antígeno NS1, recuérdalo, hay que pedir su antígeno NS1. Y la detección del material genético con el PCR o el aislamiento viral.
Hay otras pruebas que tú también vas a pedir, obviamente, hemograma, perfil hepático, perfil de coagulación, perfil renal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Otras pruebas que puedes pedir. Oiga, doctor, pero para llegar a ese diagnóstico, ¿cuándo pido, o para utilizar estas pruebas, cuándo pido esas pruebas? Depende del tiempo de enfermedad, ¿correcto? Si vas a pedir, o mejor dicho, si estás con un tiempo de enfermedad menor o igual a 5 días, entonces le vas a pedir antígeno NS1 y PCR y aislamiento viral. Esas 3 pruebas puedes pedir para menor o igual a 5 días de evolución. Pero si ya tiene mayor o igual a 6 días de evolución, le vas a pedir anticuerpos. ¿Correcto? Según la guía de práctica clínica, claramente lo menciona. ¿Ya? Oiga, doctor, ¿está hablando de clínica para diagnosticarlo? Sí. ¿Y qué clínica? Ok. La clínica que te voy a presentar va a ayudar también para clasificar a tu paciente con dengue. Hay 3 tipos de paciente con dengue. El dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. ¿Ok? El sin signo de alarma, como le dice tu guía de práctica clínica, es aquel que viajó o vive en una zona endémica, que tiene fiebre y tiene 2 de los siguientes: náuseas, vómitos, exantemas, cefalea, mialgias, artralgias. Recuerda, la fiebre quebrantahuesos. ¿Ya? Puede haber leucopenia, puede haber petequias en cierto sentido. Puede haber, no hay problema. Hasta ahí es un dengue sin signos de alarma. ¿Ok? Doctor, ¿cuándo es con signo de alarma? Yo me acuerdo así. Es lo mismo, solamente que más continuo, más persistente y más intenso. ¿Cómo así, doctor? Por ejemplo, ya tenía dolor, pero ahora tiene un dolor abdominal intenso y persistente. Ya tenía vómitos, pero ahora son vómitos persistentes. Comienza a acumular líquidos, ¿ok? En el tercer espacio, ascitis, derrame pleural, por ejemplo, ¿ok? Comienza ya no solamente petequias, sino sangrado de mucosas. Y puede haber letargo, irritabilidad e incluso hasta una hipotensión postural. ¿Te acuerdas que te mencionaba que hay extravasación de líquido y eso puede ser que baje la volemia y por ende una hipotensión? En este caso todavía postural. Doctor, ¿y cuándo es un dengue grave? Yo digo dengue grave cuando ya hay daños de órgano. Por ejemplo, la hemodinamia, paciente con shock o respiratoria, con dificultad respiratoria debido a la extravasación grave de plasma. ¿Ok? Sangrado, pero grave. Compromiso grave de órganos. O sea, el grave es cuando ya están fallando los sistemas u órganos. Sistema cardiovascular, sistema respiratorio, la hemostasia, riñón, hígado. Cuando ya comienzan a fallar, llámalo eso dengue grave. ¿Estamos de acuerdo? Ya, bacán. Entonces tienes que aprender a clasificar sin signos, con signos o grave. Doctor, ¿y por qué es importante eso? Para entablar tu tratamiento. Para entablar tu tratamiento. Doctor, ¿pero cuál es el tratamiento? Tratamiento de dengue, soporte, medida de soporte, manténlo vivo, nada más. Mira, reposo relativo, obviamente tiene que estar con mosquiteros, la dieta dale normal, eso sí, con abundante líquido, ¿correcto? Que tome bien, ya sea por vía oral o ya sea vía endovenoso. Estos líquidos pueden ser vía oral o vía endovenosa, ¿correcto? Doctor, para el manejo de la fiebre, eso siempre me preguntan, doctor. Ok, primero, como siempre, medios físicos. Si no, antipiréticos, ¿tipo quién? Paracetamol o acetaminofén, ¿ok? Doctor, ¿y el metamizol? Escucha, metamizol no lo des. ¿Por qué, doctora? Por el riesgo que tiene el metamizol de llevarte a hipotensión. Si el paciente ya por tener dengue tiene riesgo de hipotensión, si tú le das metamizol lo vas a llevar a más hipotensión. Esa es la razón por la cual no damos metamizol. Tampoco AINES, tampoco ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrados, de lesionar la mucosa. Lo mismo el corticoides, tampoco hay que darlo. ¿Correcto? Muy bien. Transfusiones puede ser necesario, claro que sí, si es que el paciente lo requiere. Doctor, entonces básicamente es una medida de soporte. No hay tratamiento antiviral específico, no lo hay. Es soporte, manténlo vivo. Ahora la pregunta es, ¿dónde lo voy a mantener vivo? ¿Dónde le voy a brindar ese soporte? ¿En la casa? ¿Hospitalización de sala común? ¿O en la UCI? Hospitalizarlo en la UCI.
Ok, para eso es lo importante de clasificar a los tipos de dengue. Si es un dengue sin signo de alarma, a eso llámale grupo A. Dengue sin signo de alarma, llámale grupo A. ¿Y el manejo es dónde? En el domicilio, en la casa, manéjalo en la casa. ¿Correcto? Doctor, si es dengue con signo de alarma, es grupo B2. Oiga, doctor, ¿cómo que B2? Ah, es que hay un B1. El B1, atento, aumenta tu nivel. El B1 es un dengue sin signo de alarma, pero que tenga alguna comorbilidad o algún factor de riesgo que lo predisponga a que haga formas severas. Como por ejemplo, embarazo, menor de 1 año, mayor de 65 años, obesidad mórbida o alguna comorbilidad. No sé, pues es un neumópata, es un paciente con falla renal, es un hepatópata, es un paciente diabético mal controlado, no lo sé. ¿Correcto? Si tiene alguna comorbilidad importante, ok. No solo lo vas a decir sin signo de alarma, sino dile grupo B1. Ya, ahora sí. Ya sea B1 o ya sea B2, el manejo es hospitalización. Lo vas a hospitalizar. Y generalmente en salas comunes de hospitalización, en salas de medicina. ¿Correcto? Pero cuando es dengue grave, a ese llámale grupo C. Y ese también lo voy a hospitalizar, claro que sí, pero lo voy a hospitalizar ¿dónde? En la UCI. Lo voy a hospitalizar en la UCI. Tiene que entrar a la UCI, ¿correcto? Porque están fallando los órganos, ¿ok? Muy bien, entonces el manejo de dengue es un manejo de soporte. ¿Dónde lo voy a manejar? Ya depende del tipo de dengue que sea. Sin signos, con signos o grave, y de ahí pongo A, B1, B2 o tipo C, ¿correcto? Muy bien, ese manejo de dengue. Oiga, doctor, ¿en el dengue hay inmunización? ¿Hay vacuna? Apúntalo. Sí existe vacuna para dengue. ¿Qué, doctor? Sí lo hay. Lo que no hay es en el Perú. O sea, no hay vacuna para dengue en el Perú, pero sí existe. O sea, no está en la norma técnica, me refiero, pero sí existe. Por ejemplo, ¿dónde? En México, por ejemplo. Ahí sí tienen vacuna para dengue. ¿Correcto? Muy bien. Continuando con lo que es el dengue, doctores, es importante algunos datos de epidemiología, de salud pública, ¿ya? Lo he puesto dentro de lo que es el tratamiento, ¿ya? Medidas de control. Doctor, la medida de control, ¿ya? O sea, estas actividades que le vas a dar una leída, va a depender del tipo de escenario que es, ¿ya? ¿Qué? ¿Hay cuántos escenarios, doctor? O sea, a una localidad tú le puedes decir escenario 1, escenario 2 o escenario 3. Hay tres escenarios, 1, 2 y 3. A una localidad le vas a llamar escenario 1, 2 y 3. ¿Cuándo digo que es un escenario 1? Cuando no hay vector y no hay casos de dengue. ¿Cuándo digo que es un escenario 2? Cuando hay vector y no hay casos de dengue. O cuando hay vector y hay casos de dengue, pero, doctor, ¿por qué pone este asterisco acá? Ah, ya, porque ese caso de dengue no es que nació en la zona, sino que fue migrado, o sea, digamos, no sé, pues en un distrito, San Juan de Lurigancho, digamos, no lo sé, digamos que hay vector y no había ni un caso de dengue que nació ahí, ¿ok? Pero viene una persona de Comas, ¿ok? Y va y comienza a vivir en San Juan de Lurigancho. Doctor, ese caso no fue ahí, sino que ha migrado allá. Ese es un escenario 2 también, ¿correcto? Muy bien. Y el escenario 3 es que haya vector y haya casos, ¿correcto? Ahora, y dependiendo del tipo de escenario que es, hay actividades que están ahí, ¿ok? Muy bien. Ahora, doctor, pero además, ¿ok? El escenario 2 se puede dividir en un escenario 2 de bajo, mediano o alto riesgo. ¿De qué depende eso? Del índice aédico. Por ejemplo, hay escenarios que no tienen riesgo, sin riesgo, cuando tiene índice aédico 0 y además no hay factores de riesgo. Esto significa que no hay factores de riesgo. O sea, toda la zona está con agua potable, ¿no? No hay aguas estancadas, ¿correcto? Hay una muy buena higiene, o sea, no hay factores de riesgo, ¿ya? Ese es escenario sin riesgo. El escenario 1, ¿correcto? Es cuando el índice aédico es 0, ya casi hay riesgo,
O sea, hay aguas estancadas, por ejemplo. La gente no tiene alcantarillado o no tiene agua potable. ¿Ya? Y el escenario 2 puede ser de bajo, de mediano o de alto riesgo. ¿De qué va a depender? También del índice aédico. Si el índice aédico es de 0 a menos de 1 o de 1 a menos de 2 o mayor o igual a 2. Y dependiendo cómo tú encuentres ese escenario sin riesgo, 1, 2 bajo, 2 mediano o 2 alto, es que a esa zona, a esa localidad, lo identificas con un color. Color blanco, gris, verde, amarillo y rojo. ¿Correcto? Fácil. Oiga, doctor, hace rato me está hablando del índice aédico, pero ¿cómo se calcula? Ahí está. Así se calcula el índice aédico. Tú evalúas todas las casas de una localidad, ¿ok? Y multiplicas o divides el número de casas sobre el número de casas evaluadas o totales. Y eso lo multiplicas por 100% para dar un resultado en porcentaje. Ese es el índice aédico. ¿Correcto? Fácil. Muy bien. Listo. Ahora, inmunización. Doctor, ¿existe inmunización para dengue? Sí existe. ¿Correcto? Pero no está en la norma técnica del Perú. Pero sí existe. ¿Correcto? Listo. Veamos virus, arbovirus, fiebre amarilla. ¿Correcto? La etiología. ¿Qué tipo de virus es este? Es un virus ARN de la familia Flaviviridae y del género Flavivirus. Su nombre, virus de la fiebre amarilla, esa es la especie. ¿Cuántos serotipos tiene? Solo tiene un serotipo. ¿Ok? Características de este virus, doctor, que sería bueno que te acuerdes. Tiene una nucleocápside icosaédrica, ahí está, mira, de forma icosaédrica, con envoltura, ahí está la envoltura, tiene proteína de envoltura, tiene su membrana, ¿no? ¿Correcto? Y su cadena acá, o sea, su material genético, es una cadena simple, o sea, monocatenaria, una sola hebra, ¿ok? Monocatenaria en sentido positivo, ¿ya? Y también no es segmentada. Si te das cuenta, las características del virus de la fiebre amarilla son iguales a las características del virus del dengue. Son de la misma familia, del mismo género, tienen las mismas características del material genético, pero solo tiene un serotipo, a diferencia del dengue, que tiene 4 serotipos. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿cuál es su nicho? El nicho fácilmente conocido es caliente-caliente, rupa-rupa, o sea, donde yo voy a encontrar a los vectores. ¿Ok? ¿Cuántos ciclos biológicos tiene? 3 ciclos biológicos. ¿Cuáles son, doctor? Son el ciclo selvático, el ciclo rural y el ciclo urbano. ¿Correcto? El ciclo selvático, doctores, se da entre el mono, mosquito, mono. ¿Correcto? Ese es el ciclo selvático, mono, mosquito, mono. El ciclo urbano es fácil, es el humano, mosquito, humano. Y el ciclo rural es mono, mosquito, humano. Mono, mosquito, humano. O sea, ha habido un pasaje de este virus hacia el humano. Se cree por ahí, no está bien seguro esto, pero se cree por ahí, doctores, que es el mismo vector del ciclo selvático. Algunos dicen que es el Aedes también. ¿Ya? ¿Qué, doctor? ¿Son diferentes los vectores? Claro. Acá este mosquito viene a ser el Haemagogus. Y acá este mosquito viene a ser el Aedes aegypti. Son los dos vectores dentro de la fiebre amarilla. ¿Ya? Ahí está el Haemagogus, que es de color negrito, ¿ya? Parecido al Aedes, pero negrito. Y este es el Aedes aegypti. ¿Ok? Fácil. Recuerda, Aedes aegypti está dentro de los vectores del fiebre amarilla y también es vector del dengue, del chikungunya y del Zika. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. En la clínica, doctores de fiebre amarilla, ¿ya? Periodo de incubación también
parecido al dengue, menor de una semana, 3 a 6 días aproximadamente. ¿Ok? Alguna literatura menciona que en la clínica, ¿ya?, hay una forma leve, suave, no clásica, ¿ya? Pero acá vamos a hablar de lo clásico, lo que más te van a preguntar. La forma clásica, ¿ok?, es la que tiene tres fases. Tres fases. La fase de infección, la fase de remisión engañosa. Yo digo que esta segunda fase es como tu ex, porque te engaña, ¿ya? Y la tercera, la fase de intoxicación. Tres fases, ¿ok? Doctor, la primera fase, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene alta viremia. Mira, la primera fase, alta viremia, ¿correcto? Obviamente va a haber otros síntomas acompañados a esa viremia, como por ejemplo la fiebre y dolor de cabeza, mialgias, fatiga, cansancio. ¿Qué más va a haber? Ahí está. Esta primera, que la fase de infección dura los 3 primeros días, fiebre, hay el signo de Faguet. ¿Qué, doctor, Faguet? Yo recuerdo, doctor, que Faguet era de fiebre tifoidea. Claro, pero no solamente de fiebre tifoidea, es de otras infecciones también, de la fiebre Q, la brucelosis, la fiebre amarilla, y así, leptospiro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros microorganismos que también te llevan al signo de Faguet. Doctor, qué bonito suena, pero ¿qué es el signo de Faguet? El signo de Faguet, doctores, es la bradicardia relativa, o sea, bradicardia en el contexto de una fiebre. Eso es relativo o es anecdótico. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno hace fiebre debería ser taquicardia. ¿Ya? También en esta fase de infección tenemos conjuntivitis, cefalea intensa, dolor dorsolumbar, náuseas, vómitos, dolor abdominal, postración, letargo. ¿Ok? O sea, si te das cuenta, un conjunto de signos y síntomas inespecíficos. ¿Correcto? Muy bien. Luego viene la fase 2, la fase de tu ex, la fase de remisión. Engañosa, le digo yo. ¿Por qué, doctor? Porque la viremia cae la fiebre y cae la clínica que ya estaba presentando. Mira, estamos en el día 3, día 4, ¿ah? Cae todo. Para que luego, ¿ok? Por eso caída de la clínica que dura de 2 a 48 horas. 2 días nada más. Te está engañando. Piensas que estás mejorando. Al contrario, ahora viene lo bueno. ¿Qué cosa, doctor? Nuevamente la fiebre. Nuevamente aparece la fiebre, ¿correcto? Nuevamente aparece la clínica general del paciente y ya comienza a haber daño de los órganos que le gusta llegar al virus. Esos órganos que le gusta llegar al virus, eso se llama tropismo. Entonces, apúntalo. El virus de la fiebre amarilla tiene tropismo. ¿Por qué órganos? Le encanta llegar al riñón, le encanta llegar, primero, le encanta llegar al hígado, ¿correcto? Al riñón y al tubo digestivo. Como llega al hígado, ¿qué te va a llevar? Albuminuria, lapsus. Ahora sí. Como le encanta llegar al riñón, viene con albuminuria, oliguria. Como le encanta llegar al hígado, viene con falla hepática, ictericia. Y como le encanta llegar al tubo digestivo, viene con sangrados. Ese sangrado del tubo digestivo, doctores, es un sangrado muy especial. Así como cuando en dengue te digan dolor retroocular, tú piensas en dengue, acá en fiebre amarilla, si a ti te dicen esto, el famoso vómito negro, que es la evidencia de la hemorragia digestiva, el famoso vómito negro, tú al toque marca la clave, fiebre amarilla, ¿correcto? Muy bien. Esa tercera fase es la fase de intoxicación. Y ahí comienzan a aparecer los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, día 4 a día 10 más o menos, que la fiebre aparece nuevamente, vómito, debilidad, que es la clínica general, oliguria, ictericia, ¿no? Hemorragia, ahí está la evidencia del daño renal, la evidencia del daño hepático, la evidencia del daño gastrointestinal. Puede llevarte hipotensión, por ende a shock, agitación, postración, estupor, coma, etc. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí tienes las tres fases clásicas, pues, de la fiebre amarilla. ¿Ya?
Mira la diferencia, siempre compáralo cuando estudies dengue, por favor. ¿Ya? Muy bien. Para el diagnóstico, doctor, para el diagnóstico tienes que apoyarte de la clínica sugestiva, la que te he comentado, ¿ok? Y el dato epidemiológico, que ha ido a la selva, que no está vacunado, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Que ha ido a una zona endémica de Aedes. No lo sé. Hay un dato epidemiológico que te van a contar. También, doctores, hay anticuerpos serológicos, IgM, IgG, y pruebas de detección de ARN viral, como el PCR, el aislamiento viral. También puedes pedir histopatología, pero esa prueba de histopatología, ¿ok?, es post-mortem, ¿correcto? ¿Qué puedo ver ahí? Por ejemplo, necrosis lobulillar, los famosos cuerpos de Kunziman, ¿correcto? Los cuerpos de Torres, ¿ok? Muy bien. Estos cuerpos de Torres, doctores, ¿cómo se llama? Estos cuerpos de Torres vienen a ser inclusiones intracelulares eosinofílicas, ¿ya? Lo voy a poner por acá. Esto viene a ser inclusiones nucleares, para ser más específico, nucleares eosinofílicas, ¿correcto? En cambio, el cuerpo de Kunziman viene a ser un hepatocito degenerado. Hepatocito, ¿correcto? Degenerado, o sea, muerto, ¿correcto? Y que hace una coloración eosinofílica. Eso viene a ser el cuerpo de Kunziman, ¿ya? Muy bien. Esto, por ejemplo, viene a ser el cuerpo de Kunziman, ¿correcto? ¿Ok? Muy bien. Eso lo veo en el hígado. En el tracto gastrointestinal puedo ver lesiones hemorrágicas, claro, la hemorragia que te comentaba, y en el cerebro, edemas, hemorragias petequiales, ¿correcto? Pero estas pruebas histopatológicas que te he comentado, por favor, es post-mortem, ¿ya? No se hace, apúntalo, no se hace biopsia en el contexto de la infección aguda, por favor, no se hace. Dañas más los órganos, ¿ok? Ahora, doctor, ¿pero cuándo pido la prueba de anticuerpos entonces o la detección de ARN viral? Ok, depende del tiempo de enfermedad. Vas a pedirle estas pruebas, ok, cuando tiene un tiempo de enfermedad menor o igual a 5 días. Y esta de anticuerpos le vas a pedir cuando tiene un tiempo de enfermedad mayor o igual a 6 días. ¿Correcto? ¿Ok? Según la guía de práctica clínica. Tratamiento, doctor, el manejo es de soporte, no hay tratamiento antiviral específico, ¿ya? Pero acá no te preguntas más. Si bien el manejo es de soporte, tiene que ser hospitalizado, ¿correcto? Hospitalizado, con reposo absoluto, no darle intramusculares por ese riesgo que tiene sangrado. Ponerlo con mosquitero, la dieta normal, normoproteica, líquidos a voluntad y cuando lo requiera. Para la fiebre medio físico, paracetamol. Y acá, a diferencia de dengue, acá sí puedo utilizar metamizol. Para las náuseas, vómitos, metoclopramida, ¿ya? Dice que hay que evitar el diminuhidrato por ese riesgo de efecto central que tiene. Y así confundirnos en la evolución de la fiebre amarilla, ¿ya? Y así puedo darle otros tratamientos dependiendo de qué cosas tenga el paciente, ¿no? Así como cuando pido otras pruebas, tipo hemograma, perfil hepático, perfil renal, etc. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿hay inmunización para fiebre amarilla? Sí hay inmunización, ¿correcto? Lo tenemos, sí existe vacuna, ¿correcto? Y sí está en la norma técnica, ¿no? Normalmente se aplica a todas las personas en el territorio peruano a los 15 meses de edad, una dosis. Recuerda que es de virus atenuado, ¿ok? Se aplica por vía subcutánea. Y la cepa, ¿te acuerdas? 17D, de dado, 17D, ¿correcto? Ahora, si viene de una zona no endémica, no sé, viene de Europa, no lo sé, una zona no endémica y visita una zona endémica, el tiempo necesario, ¿ok?, previo a visitar la zona endémica es 10 días, que es el tiempo necesario para el desarrollo de los anticuerpos heterófilos contra el virus de la fiebre amarilla. ¿Correcto? Muy bien.
arbovirus, en este caso, Zika, ¿correcto? Este es un virus ARN, doctores, de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, y su nombre es el virus Zika. Características que debes acordarte de este virus. Es de nucleocapsia icosaédrica, ¿correcto? Esto es más o menos así. Icosaédrica, ¿ya? Con envoltura también, ahí está, tiene su envoltura. Cadena simple o monocatenaria en sentido positivo. Y no es segmentada. Oiga, doctor, la característica del material genético de Zika, de fiebre amarilla y de dengue son iguales. Son iguales. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ciclobiológico, 1, ¿no? Que viene a ser el mosquito, hombre o humano, mosquito, humano. En este caso, este mosquito, ¿quién viene a ser? El famoso Aedes aegypti. Ahí está. ¿Cómo identificas un Aedes aegypti? Es muy característico esas manchas blancas en las articulaciones de sus patas. Si yo lo agrando esto, claramente vas a ver ahí estas manchas blancas, ¿no? En las articulaciones de sus patas. ¿Correcto? Muy bien. En la clínica, doctor, es inespecífico. Hay un exantema, ¿no? Parecido al dengue. Fiebre no tan alta, menor de 38.5. Hay una conjuntivitis también. Mialgia, cefalea, artralgias, edema periarticular. Oiga, doctor, eso es totalmente inespecífico. Sí, pues, por eso los datos más importantes que debes acordarte, y seguramente lo que te pregunten, es que puede hacerte una clínica neurológica parecida al Guillain o una clínica de Guillain-Barré. Es decir, el Zika puede desencadenar un síndrome de Guillain-Barré, que es una radiculopatía periférica ascendente, bilateral, simétrica en guante y calcetín, ¿no? Muy bien. Y otro dato es que si la madre, mejor dicho, si una gestante está con una infección de Zika, ¿ok? Puede haber una transmisión transplacentaria y afectar al bebé. Obviamente, cuanto más temprano sea la infección del Zika en la gestante, es decir, en el primer trimestre, los daños en el bebé o en el feto o en el producto va a ser peor, ¿no? Puede dar malformaciones. Principalmente la que debes acordarte, microcefalia. Microcefalia, ¿correcto? Muy bien. E incluso pueden hacer muerto, abortos, etc. ¿Ya? Para el diagnóstico, aislamiento viral por cultivo celular, PCR también le puedo pedir, y anticuerpo tipo IgM, por ejemplo, por ELISA. Manejo, básicamente, soporte. No tiene tratamiento específico, ¿correcto? Dale lo necesario nada más. Obviamente, nutrición, una adecuada hidratación del paciente, ¿correcto? Mosquiteros, etc. Virus arbovirus chikungunya. La etiología es un virus ARN de la familia Togaviridae del género Alphavirus. El nombre, virus chikungunya. Es de una nucleocápside icosaédrica, ¿no? Esto más o menos sería así. ¿Correcto? Con envoltura, claramente estás viendo ahí la envoltura. Cadena simple monocatenaria en sentido positivo y no es segmentada. Estas características del material genético son parecidas al dengue, a la fiebre amarilla y al Zika, pero este virus ARN es de otra familia y es de otro género. Es familia Togaviridae y del género Alphavirus. Ten cuidado, ¿ok? Mira la diferencia con dengue, evalúa la diferencia con dengue, con fiebre amarilla y con Zika, ¿ya? Ciclobiológico, ahí está. El vector es el famoso Aedes aegypti, es entre humano, ¿no? Ahí está, humano, ¿correcto? El mosquito que es el Aedes aegypti. En la clínica inespecífica,
fiebre de inicio brusco, cefalea, artralgia severa, poliartralgia bilateral y artritis. Acá remarcan bastante el compromiso articular, ¿ok? Mialgias también, rash, ectema con una erupción cutánea parecida al dengue. ¿Estamos de acuerdo? Para el diagnóstico, igual. Aislamiento viral, PCR, anticuerpos también. Y manejo de soporte. Manténlo vivo al paciente, nada más. ¿Correcto? ¿Ok? Es muy parecido, si te das cuenta, al dengue y al Zika. ¿Ya? Muy bien. En este recuadro, doctores, claramente vamos a ver que el mismo Minsa plantea ciertas diferencias entre el virus del dengue, entre chikungunya y Zika. ¿Correcto? Claras diferencias. O bueno, similitudes y diferencias. ¿Correcto? Te lo dejo ahí para que le des una leída. ¿Estamos de acuerdo? Le das una leída a todo esto. ¿Ok? Para que por lo menos te puedas ayudar de eso. ¿Ok? Igual acá, mira las cosas laboratoriales. Por ejemplo, la leucopenia, moderada intensa, leve a moderada, leve a moderada. Neutropenia, muy frecuente, y acá poco frecuente, poco frecuente. O sea, la neutropenia es más importante en el dengue. Proteína C, normal, y acá elevada, elevada. Interesante. Hematocrito elevado, signo de alarma, acá poco frecuente, poco frecuente. Acá recuento de plaquetas, normal a muy bajo. Recuerda que en el dengue puede haber plaquetopenia. Acá normal abajo, normal abajo. ¿Te das cuenta? Hay mucha similitud, por si acaso. ¿Ok? Evolución crónica no, acá es muy frecuente y acá no descrito. En chikungunya puede haber forma crónica. Igual acá, consideración particular, riesgo de muerte, puede evolucionar artropatía crónica y riesgo de infección congénita y síndrome de Guillain-Barré. Entonces, lo importante dentro de la clínica chikungunya es el compromiso articular. Eso quiero que veas. Y en Zika, esa Guillain-Barré y microcefalia en un recién nacido o infección congénita. ¿Correcto? No te olvides esos datitos, por favor. ¿Ya? Muy bien. Eso era arbovirus.